Seguimos en A Diario a través de Cuatza Noticias. Mandamos saludos a Eventos Mari Moscoso. Dice muy buenos días al mejor noticiero a diario y felicidades a El Closet TV. Como cada lunes me da muchísimo gusto saludar al doctor en Derecho, Juan José Contreras Madero, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, Luis. Buenos días. Aquí iniciando esta semana. Este lunes vamos a hablar sobre un tema que ha resultado en el aspecto con el derecho controversial por la manera en la que se dieron las cosas y sobre todo la trascendencia, importancia y los alcances de una reforma, la reforma a la ley de amparo, y que el tema de hoy es las 7 reformas o los 7 modificaciones a la ley de amparo y cómo impactan, ¿no?, en tu vida diaria. Vamos a hablar sobre estos 7 puntos que son importantes, sobre todo tomando en consideración que hay una modificación que debes tener muy en cuenta en tu vida diaria. Te voy a explicar, por ejemplo, un ejemplo, algo sencillo para que te des un panorama. Siempre que actualmente existen algunos daños al medio ambiente, pues es difícil que se logre impactar de manera directa, real y de manera individual a cada una de las personas, que por lo tanto estas tengan una razón jurídica, sobre todo un agravio directo que le permitiera combatir este daño al medio ambiente, y es allí donde la figura del interés jurídico sirve como figura jurídica para poder impugnar actos de autoridad en el juicio de amparo y tratar de evitar que se dañe el medio ambiente a través de la suspensión del acto reclamado. Bien, esta redefinición, la primera reforma, tiene que ver con el interés legítimo. El interés legítimo, hasta antes de la reforma, daba oportunidad a las partes, simplemente a cualquier persona, por el solo hecho de que se encontrara en un punto un tanto diferenciado en relación con su derecho para poder impugnar cualquier acto de autoridad que agraviara, por ejemplo, te digo, el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tratándose de algún basurero a cielo abierto, como en la administración pasada del gobierno estatal ocurrió en la zona que es de Nanchital, la zona de Minatitlán, por allí había un basurero a cielo abierto y fue impugnado por ciudadanos que únicamente tenían la obligación de acreditar que vivían en un lugar cercano a donde se estaba construyendo o se estaba desarrollando este basurero a cielo abierto. Actualmente, con la reforma, no solo será necesario estar en esa situación, sino que ya la reforma pide 2 elementos que son muy concretos y que además creo que va a limitar un poco la posibilidad de acudir a combatir esos tipos de actos a través del juicio de amparo, que es el que el agravio, que la lesión sea real, actual y diferenciada del resto de la ciudadanía. Parecen términos sencillos, pero habrá que ver cómo se desarrollan. Ojalá y sí permita que pueda seguirse usando el juicio de amparo como esta herramienta para evitar daños que, aunque no se materializan de manera directa en una persona, de manera individual, de manera inmediata, sí permiten que, como en este ejemplo, pueda ser combatido a través del juicio de amparo y sobre todo que se pueda obtener un beneficio para la sociedad. El primer punto entonces de reforma fue lo relativo al interés legítimo. El segundo punto es que se restringió lo relativo a la suspensión del acto reclamado. Es decir, bueno, debemos tener en cuenta que en las noticias escuchamos muchos la renegociación o la negociación del Tratado de Libre Comercio, la participación de México en este convenio o en este tratado comercial con Estados Unidos o con Canadá. Creo, es una opinión personal, que derivado de eso y de toda esta política que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en relación a cómo se deben combatir ciertos actos relacionados con lavado de dinero o el uso de recursos ilícitos, es ahí donde propicia, considero que tiene el origen esta reforma en la que se limita ahora la suspensión del acto reclamado, tratándose de hechos específicos que señalan actualmente ya la ley de amparo, tratándose del bloqueo de cuentas bancarias, no que sea utilizado o sea pedido por la Unidad de Inteligencia Financiera. Existen más restricciones. Aquí yo creo que sí tiene un objetivo específico, como es evitar el uso de recursos ilícitos o el lavado de dinero. Me considero que habrá que analizar cada uno de los supuestos, pero es una reforma que va encaminada a ese punto. El tercer punto, la tercera reforma es el establecimiento de plazos y sanciones por incumplimiento. Es decir, en la ley de amparo había ciertos actos procesales donde no se definían términos concretos, ahora ya lo hacen, específicamente tratándose del dictado de sentencias en amparo indirecto. Allí, pues no se establecía, generalmente eran
3 meses de manera natural. Actualmente ya se especifica que deben ser en 60 días, buscando justamente que la sentencia se dicte lo más pronto posible. 60 días naturales. Bien, esta definición es una de ellas. Y otro punto es el juicio de amparo digital. Se desarrolla más en la ley de amparo la posibilidad de acudir al juicio de amparo a través de el uso de las redes informáticas, ¿no? Actualmente el Poder Judicial de la Federación cuenta con un sistema de integración de seguimiento de expedientes, con un portal que facilita y además es muy accesible como para poder ingresar al mismo, para registrarse y sobre todo para promover y presentar demandas de amparo. La idea es que sí sea utilizado, porque a través de este tipo de mecanismos vamos a evitar que se atrasen algunos asuntos. Vas a tener como abogado notificaciones más inmediatas y sobre todo la posibilidad de promover sin necesidad de tener que acudir directamente a donde residan los juzgados. Es decir, por ejemplo, aquí en el sur de Veracruz, si vives en Aluxpanapa, a través del internet ya no tienes que trasladarte, o si vives en la parte de la Sierra de Soteapan o en alguna otra ciudad lejana como Jesús Carranza o San Juan Evangelista, pues bueno, a través del internet vas a poder presentar tus demandas, tus promociones y además tener conocimiento de cada una de las actuaciones. El otro punto es la restricción en la demanda de amparo, en la ampliación de la demanda. Este punto creo que ya estaba definido, ya estaba definido a través de criterios jurisprudenciales, pero ahora se especifica en la ley de amparo. No era necesario desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ya existía un artículo que permitía una interpretación y sobre todo aplicar una jurisprudencia en ese sentido. Finalmente, el cumplimiento y ejecución de sentencias. Esta reforma es muy importante, sobre todo en este punto que te voy a hacer de tu conocimiento. Fíjate, cuando acudes tú al juicio de amparo, obtienes una sentencia, ¿no? Y por lo tanto, vamos a hablar de este tipo de actos que son los que me preocupan. La omisión de atención médica. Tú acudes, ¿por qué? Porque no te están prestando la atención médica en el hospital que corresponda. Se está dando mucho, en la actualidad es una realidad y por lo tanto obtienes una sentencia favorable. ¿Qué ocurre o qué va a ocurrir ahora? Se permite que las autoridades en el cumplimiento de las sentencias puedan justificar que no van a cumplir por el hecho de que existe una imposibilidad jurídica o material. Esas dos posibilidades. En la realidad es que siempre hacen valer esos argumentos para no cumplir, para retardar el cumplimiento y por lo tanto, si por ejemplo, tratándose de atención médica, si tienes una urgencia, si tu malestar, si la enfermedad que tienes es muy delicada y grave, imagínate hasta qué momento se va a poder exigir ese cumplimiento, hasta que se de alguna manera pase, hasta que se logre demostrar que la autoridad no justificó esa imposibilidad jurídica y material, pero para entonces a lo mejor ya sea muy difícil restituir en la salud de algunas personas y en la realidad ha pasado que en ocasiones hasta fallecen en este periodo de cumplimiento de sentencias. Y bueno, el último punto es la armonización en algunas disposiciones entre lo que establece la ley de amparo con el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el sentido de prohibir que algunas determinaciones fiscales, algunos créditos fiscales puedan ser objeto de recursos, es decir, el recurso de revocación y el juicio de nulidad, y por lo tanto que solo te puedas ir al juicio de amparo hasta que finalmente se declare que se te van a embargar las cuentas y se hace efectivo ese crédito fiscal. También un punto muy controvertido porque durante todo el lapso que lleve ese procedimiento no vas a poder hacer uso de algunos de tus bienes y sobre todo de tus cuentas. Luis, estos serían los 7 puntos más importantes de la reforma de la ley de amparo, que está generando mucha controversia. De hecho, hay mucho material tratándose de entre los abogados de este ambiente donde debemos analizar y empezar a clarificar cómo debemos actuar en estas nuevas disposiciones. La gente debe conocerlos, le digo, porque sí impacta, tratándose de la suspensión, tratándose de el cumplimiento de las sentencias de amparo y sobre todo tratándose del embargo de tus cuentas derivados de créditos fiscales. Un tema muy complejo y al mismo tiempo, pues un tema que poca gente tiene el conocimiento, ¿no? Es algo nuevo, es algo novedoso. Desde su perspectiva, ¿la reforma fortalece o debilita el acceso a la justicia en México? Desde su perspectiva. Desde mi perspectiva personal, Luis, realmente, mire, voy a analizar
¿de dónde deriva la reforma? Como les decía hace un rato, estamos en un periodo de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Considero que eso fue el motivo principal para reformar la ley de amparo, específicamente en el hecho de especificar más cuándo no procede la suspensión, tratándose de, pues, el aseguramiento de cuentas porque esté inmiscuido el uso de recursos ilícitos o lo haya solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera. Allí ya se restringe la suspensión. Por lo tanto, podríamos decir que no se está logrando que la protección a través del juicio de amparo sea más progresiva, sino regresiva. Ese es un punto. ¿Por qué? Porque limita. Y el tercero, que es el que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias de amparo también. ¿Por qué? Porque ahora se permite a las autoridades que justifiquen que tienen una imposibilidad material o jurídica para cumplir y por lo tanto no se les obligue y que no se les sancione a través de una multa o de que no puedan ser sujetos de alguna tipificación del delito que establece la ley de amparo y pues por lo tanto se vaya a trazar y a retardar el cumplimiento de las sentencias. Y sobre todo el último punto que está generando mucha controversia es el hecho de que tratándose de créditos fiscales, antes tú podías combatir esas determinaciones a través del recurso de revocación o a través del juicio de nulidad y ahora te quitan la posibilidad de esos dos recursos. Entonces, allí no hablamos de una progresividad en relación a la defensa de los derechos, sino te están quitando algo que significa que hay una regresividad. Y esos son los puntos que considero que están generando más controversia y sobre todo que debilitan un poco, pues la figura del juicio de amparo sobre todo y que va en el futuro, yo considero que sí, a causar quizá mucho agravio en alguna parte de la ciudadanía. Muy bien, excelente tema. ¿Cómo lo podemos contactar? En mis redes sociales, Juan José Contreras Madero, Facebook, la fanpage, Instagram, TikTok, cualquier mensaje que puedan ustedes hacer llegar a través de estas redes sociales son atendidos y ahí estamos para apoyarlos en lo que se pueda también. Muy bien, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el siguiente lunes, Luis. Claro que sí, con esto hacemos una pausa. Antes mandamos saludos a Obed Martínez Castillo, dice, un saludo al juez Juan José Madero, excelente jurista. También Arcadio Mejía Martínez, saludos, bendecido inicio de semana. Saludos, Arcadio, un fuerte abrazo.